Hola, buenas tardes. Desde la Asociación Vecinal Alcántara les habla como siempre Carlos Rodríguez y esto es Alcántara Radio. Hoy tenemos un programa especial en Alcántara Radio, ya que nos encuentra en los estudios un vecino nuestro muy querido y todo un campeón como es Juan López. Juan, buenas tardes y bienvenido a Alcántara Radio. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues muy bien, de momento. ¿Bien? ¿De momento? De momento. Muy bien. También se encuentra con nosotros su entrenador Ricardo Ortega. Ricardo, buenas tardes y bienvenido a Alcántara Radio. Buenas tardes, muchas gracias. Muy bien, Juan, pues nada, vaya lío que están montando con el tema del estudio que te están haciendo, ¿eh? Está saliendo en todas las televisiones, en todos los periódicos del mundo, casi. Pues sí, parece ser que ha sido unos valores que han salido ahí un poquito extremos y debido a eso está sonando tanto. Valores extremos. Sí, sí. En asunto cardiovascular, según dicen, que hay valores ahí de la captación de oxígeno en el cuerpo y aprovechamiento de ese tanto por ciento que hay, parece ser bastante alto, aprovechamiento en la parte de los músculos. Eso Ricardo es el que mejor puede él explicar. Ahora entraremos en que nos comente un poco todo ese estudio que él conocerá un poco. Pero, ¿tú te esperabas algo de esto o no? No, que va, absolutamente nada. Yo siempre me he notado, yo que sé, fuerte, ágil para hacer cosas, pero nunca había pensado que podía ser también debido a esto interno que tengo. Claro, porque tú no habías corrido, ya hemos hablado en otras ocasiones, que tú empezaste a correr a los 66 años, ¿no? Cuando te jubilaste, entonces sí. Tú hasta entonces no habías... No, nada, de niño ya está, igual que todos. Y tú durante ese periodo... Y durante este periodo hasta los 82 años, que creo que tienes 82, ¿no? Sí. 82. Porque leí el otro día en una información que tenías 81, pero en otra vi que tenías 82. Digo, yo creo que tiene 82. Son ¿no? 82, sí. 82. 81 es cuando dicen, que por eso se equivocan, que es cuando hice lo de el campeonato del mundo, o sea, el récord del mundo en los 50 kilómetros. Ahí tenía 51. Ya. Y durante este tiempo que has estado corriendo, ¿tú te has notado algo en tu cuerpo que te dijera, bueno, ¿qué me pasa a mí, no? Que estoy distinto a... o no sé, alguna sensación? No, sensación extraña, más que nada por el tiempo que llevo corriendo, que no tengo, se puede decir, experiencia. Entonces, en esas carreras largas sí me notaba que el cuerpo parecía que se iba regenerando la potencia y podía seguir durante muchos kilómetros. A eso me refiero, Pero yo no sabía si podía ser por estas condiciones físicas que tengo, y también creo que mucho tiene la culpa el entrenamiento largo y guiado que estoy haciendo. Hombre, por supuesto que supongo que tendrá mucho que ver el entrenamiento. Pero es curioso, ¿eh? Es curioso porque... bueno, a mí me ha gustado mucho y me gusta mucho el deporte, no practico mucho, ahora antes sí corría más, ahora ya corro algo menos, pero es curioso, ¿no? Porque parece ser, según he leído, que nos podemos remontar a personas con ese estudio, a personas de 20 o 30 años. Entonces... ya lo que ocurre esto es hay un poco ahí de confusión, porque se cree la gente que puedo hacer lo que uno de 20 o 30 años. No es así, porque debido a las articulaciones, la flexibilidad y una serie de cosas, yo tengo 82. Lo que ocurre es que ese estudio de esas cosas que han sacado sí parece que es generalmente en la edad de 20 tanto o 30 años lo que normal tiene con esa juventud. Claro, yo me refiero a eso, porque efectivamente, ¿no? El tema de huesos y de rodillas y de tal, pues supongo que 82 años son 82 años y el cuerpo lo tiene. Exactamente, las rodillas y todo eso prácticamente están bien, porque no tengo dolores ni nada de rodillas, pero hay una serie de cosas que sí, que están ahí los 82 años. Es así. Sí, una cosa es el tema genético, que a lo mejor tiene mucho que ver ahí,
Y otra cosa es el tema de huesos que... Incluso la técnica de carrera y eso pues no la tengo como un joven de 20 años o 30. Es así, son cosas que hay que comprender. Lo que pasa es que debido a lo otro que tengo y el entrenamiento, pues estoy haciendo unas cosas un poquito excepcionales. Pero no se puede comparar mi cuerpo con uno de 20 años, está claro, Ya. en general. En general. Pero bueno, yo no sé, pero yo hago una pregunta así un poco, si tú hubieras empezado a correr a lo mejor a los 20 o todos los 30 años... Pues ya lo hemos dicho algunas veces, que no sabemos qué hubiera pasado, lo mismo no había llegado a nada. Lo mismo hubieras terminado mucho antes, porque el proceso, yo creo que todo esto es un proceso, ¿no? Si se empieza más tarde, lógicamente ese proceso se alarga un poco más, pero si se empieza muy temprano, ese proceso se acaba. Creo yo, ¿eh? Como dice Ricardo muchas veces, tenemos un cartucho. Claro. Cuanto antes le terminemos, pues Claro, antes se termina. claro. Yo, en estas cosas de correr, pues hay una serie de factores en mi cuerpo pues que no le tenía gastado. Claro, efectivamente. Pero quien ha hecho élite, como los de élite de verdad, empezando a edades jóvenes, pues naturalmente cuando llegan a 70 o 80 años, pues no pueden hacer... Incluso menos. Incluso menos. Claro, ¿por qué? Pues porque han gastado el mucho. Potencial que tenían para ese movimiento, pues lo han gastado. Sí, es así, ¿no, Ricardo? Yo creo que es así. Es así. ¿Y los médicos qué te dicen? Porque tú estás con ellos y sobre este estudio, ¿qué te comentan o qué te dicen? Pues los médicos, los que están ahora haciendo el estudio, que todavía siguen... Ah, ¿todavía siguen con ellos? Siguen investigando a ver, porque quieren hacer investigación de la genética. Yo no sé, porque creí que la genética ya me lo habían sacado, pero no. Por lo visto quieren ir hasta el fondo de... Profundizar más, Sí, ¿no? sí. Y ahora están incluso con los huesos. Los huesos, pues el estado de ahora mismo de conservación de mis huesos parece ser que no corresponde tampoco con la edad, que es personas de más jóvenes. Osteoporosis y yo qué sé, esa serie de cosas que yo no las sé, pero los oigo de comentar que ahora están con ese estudio en parte de los huesos. Ya. Muy bien. Pues Ricardo, cuéntanos un poquito, tú como médico y entrenador que eres de este superhéroe, o el Super López, como le llaman aquí en el barrio ya. Super López. Se llama Super López, Juan. Muy bien, pues cuéntanos un poco, ¿esto es normal, Ricardo? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que en este estudio existe un sesgo, como en todos los estudios que se hacen transversales. Y es que cuando tú descubres una cosa, pues no lo puedes achacar a que es algo que tenías desde joven y que ha ido avanzando, sino a la relación en ese momento. Entonces, ¿qué pasa ahora con él? Porque está haciendo un entrenamiento que yo creo que no hay nadie en el mundo de su edad haciéndolo. No porque no puedan otras personas, sino porque o bien se asustan, o bien ya deciden que se cansan y tal, y ya no hacen nada. Él decidió entrenar para campeonatos de España de veteranos y entrenar seriamente, como hemos entrenado en Toledo, lo que nosotros llamamos la Escuela Toledana de Corredores de Fondo, toda la vida. ¿Y entonces qué pasa con eso? Pues que el trabajo que se hace no es el de correr simplemente, sino es un trabajo en el que con entrenamientos específicos que haces, con determinadas técnicas, tú intentas mejorar la velocidad sostenida, intentas mejorar la resistencia orgánica, intentas mejorar la resistencia muscular. Todos estos son parámetros fisiológicos desde el punto de vista de la medicina deportiva. Intentan mejorar la fuerza, por lo menos no para andar levantando pesas, pero sí para que los músculos tengan más fuerza. E intentan mejorar la flexibilidad. Todo eso se compone de series de ritmo, unas determinadas velocidades, de gimnasia, de una serie de cosas. ¿Y entonces qué pasa? Pues que con ese tipo de entrenamiento tu organismo cambia, porque es que si no, no mejorarías. O sea, todos nosotros, cuando en su día empezamos, los toledanos que hemos llegado a un determinado nivel, pues teníamos unas determinadas condiciones, unos más, otros menos, y tal. Y a base de hacer ese entrenamiento y de muchos años,
él lleva 12 o más de 12, cosa que, como te digo, no creo que haya nadie en el mundo que empezara con 70 o 68 y estén actualmente con, y estén 80. con 82, haciendo 6 días a la semana de entrenamiento, haciendo todas estas técnicas que te he dicho, que yo creo que no hay nadie, y entonces, ¿qué pasa? Pues que, claro, eso ha cambiado sus condiciones físicas. Nosotros, o yo, desde que empecé a correr y a interesarme por este tema, aprendí 3 parámetros fisiológicos que eran fundamentales para comparar a diferentes atletas. Uno es la eficiencia energética, otro es el consumo máximo de oxígeno y otro es el umbral anaeróbico, que son difíciles de explicar, pero son los 3 que te marcan eso. Y los entrenamientos que tú haces van dirigidos a los 3, a esos 3 parámetros, porque son los que te hacen hacer marca, ganar a los demás, es decir, competir, es lo que se busca. Hoy día la mayoría de la gente lo que hace es correr, para divertirse, para encontrarse mejor, que claro, si corres, claro que te encuentras mejor, si estás haciendo algo que no hacías antes, pero para buscar, digamos, la forma ideal, o el estado ideal en el que puedas competir con otras personas y ganarles, eso yo creo que cada vez hay menos gente que lo haga. Hay menos gente, ¿verdad? Hay menos gente que lo haga. ¿Tú has conocido gente parecida a Juan en tu vida deportiva? No, pero desde el punto de vista del entrenamiento, no. Aquí nunca hemos tenido veteranos, por decirlo de alguna manera, sí, que por encima, bueno, por encima de los 40, 45 años que siguieran entrenando. Porque de lo que ha dicho Juan antes hay una cosa que está clara. Tú tienes unas determinadas condiciones de nacimiento que puedes mejorar con el entrenamiento y puedes llegar a un nivel alto. Cuanto antes alcanzas ese nivel alto, quiero decir más joven, no cuanto antes, porque a lo mejor le alcanzas a los 15 años de entrenamiento o 20, pero si empiezas con 15, a los 30, 35... Ya se te ha acabado. Ya has llegado. Las posibilidades de élite. Puedes seguir haciendo atletismo. De superar más, ¿no? Claro, de superarte más y de superar a otra gente. Has llegado un poco al límite. ¿Qué pasa? Que si empiezas con 40 años y tienes unas determinadas condiciones físicas también de nacimiento, pues sabemos las que tenía cuando nació, ni cuando tenía 30, 40, claro, 50 años. Como no lo ha hecho... A ver... Podían ser buenas o podían ser regulares. Claro, no se sabe. Pero a base de entrenar, pues claro, llegas a obtener el máximo rendimiento cuando llevas, pues en este caso, 10, 12 años de práctica. Claro. ¿Y hasta cuándo? ¿Verdad? Sí, sí, es porque eso es lo que habrá que ver. Es que yo me acuerdo... Eso no se sabe, porque tienes 82, pero tú fíjate, o sea, que lo mismo te vemos con 90 años. Que yo me acuerdo de una dando unos resultados por ahí que dices, pero bueno... ¿Cómo es posible esto? Graciosa, que oí a compañeros nuestros de los fondistas que dice, es que nos ha comentado Ricardo, eso yo no lo oí la conversación, pero lo oí de comentar, es que nos ha comentado que Juan cuando lleve 8 o 10 años que va a ser bueno corriendo, y claro, se reían, porque si Juan tenía 60 y tantos o cerca de 70 y dice dentro de 8 o 10 años va a correr bien, pues claro, se reían y efectivamente ha sido así. Cuando he cumplido los 8 esto de la años, carrera es muchísimo más complicado. Yo creo que a medida que ha sido aumentando ese entrenamiento y aumentando esos años, ha sido mejorando, claro, lógicamente. Pero que esto de la carrera es muchísimo más complicado de lo que la gente piensa, incluso investigadores y médicos deportivos, etcétera, porque hay que haberlo mamado, como dicen. ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que tú, como es su caso, puede mejorar y puede ganar a todos los que le rodean y tal, pero los tiempos que va a hacer ahora o que hace ahora en determinadas distancias no son mejores en general a los que hacía cuando tenía 10 años menos. Claro. Eso le pasa a cualquiera. Eso le pasa a ¿no? cualquiera. Entonces, bueno, aunque como he dicho, el entrenamiento reglado y con determinadas técnicas te puede hacer mejorar mucho, pero tus tiempos o tu velocidad en determinadas distancias, hagas lo que hagas, se va reduciendo poco a poco. Entonces, él hace 2 años, cuando corrió el maratón y hizo 3:39, pues claro, no es el mismo que cuando corrió
¿Cuánto tenía? 70 años, 72 en 72, Sevilla. 72, 3.25 en el maratón de Sevilla. 72, estamos hablando de 10 años. A ver, Sí, entonces ahora está más entrenado que cuando corrió en Sevilla en aquella época, un campeonato de España veterano. Pero en esa época hizo 3.25 y ahora ha hecho 3.39. No, lógicamente. A ver. Todo tiene su sentido. Lo que sí es curioso es que cuando hice el campeonato en Logroño, hice, me parece que unos 5 o 6 minutos más lento que luego al cabo de varios años el que he hecho en Bucarest. He ganado en el maratón, gané unos 5 o 6 cuando íbamos a por el récord de Europa. Sí, hombre, porque es que si miras un espacio de tiempo corto, pues sí que mejoras con respecto a 5 años. Claro. Pero si miras como cuando eras 10 años más Sí, joven, pues lógicamente. siempre que más o menos hayas entrenado igual. Porque otro factor que influye ahora es que cuando él ganó los 4 títulos, 4 eran o 5, de campeón del mundo de 4, sí. de atletismo en pista con algunas pruebas por fuera, estaba entrenando 3 días a la semana. 3 días a la y semana. tenía 75 años. Ahora tiene 82, está entrenando 6. Joder, fíjate. Madre mía. Porque puede, porque se lo permiten sus condiciones. Porque puede, digo, en el sentido Ya. que se lo permiten sus condiciones físicas. Pues sí, o también porque como ha ido poco a poco, pues ha llegado a un límite ahora en que puede permitirse. Eso te iba a ser un decir, poco. que cualquier persona con tu edad o unos años menos podría empezar a correr y podría llegar a tener... Pues sí, sí. Sí, ¿no? Pero se requiere de un determinado trabajo, no Claro. es cuestión de decir, bueno, yo me apunto a hacer running, a correr con esto, lo que llaman ahora running Sí. y tal. No. O sea, que la edad no es un No problema. llega a ser un hándicap. No, eso, bueno, esta mediodía o esta tarde en el radio, en el programa en el que la han entrevistado, a mí me hicieron una pregunta sobre que si se podía correr maratón con determinadas edades, y les he dicho que en el maratón de Nueva York, que es el más duro del mundo prácticamente, y donde más corredores hay, pues llevan el control o el ranking de los récords por edades, o sea, el récord de los de 25 años, Sí. de 26, de 27, de toda la historia. Yo los datos que he ido viendo y registrando e interesándome por ellos fueron hasta el 2016, me parece. El más mayor ha sido 92 años. No sé si son 7 horas y pico. 92 años. 92 años. Y en las mujeres 85. En las mujeres no sé si son 8 horas, una cosa así. Joder, es increíble, ¿eh? ¿Qué significa? Pero esa gente no son atletas que en su día eran conocidos y que eran... Ya, élite. claro. No, son completamente desconocidos. Claro, aficionados, A ver, que les gustaba. Que les gustaba y se han puesto a entrenar más, porque claro, para un maratón no es cuestión de correr todos los días 10 o 12 kilómetros y punto. No. No, si quieres tener un rendimiento de récord de tu edad, porque no creo que sea el único que ha corrido con 92 años el maratón de Nueva York, ni mucho menos. No, habrá Pues si gente quieres tener un rendimiento, tienes que hacer un entrenamiento mejor que el de los demás. adecuado a esa edad. Sí, pues es curioso, ¿eh? Es curioso porque claro, a todo esto hay que sumirle, supongo, esa genética Claro, que sí. tiene que tener Sí, la base esa también es persona. la genética. Yo creo que eso es, a lo mejor, no sé, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que eso es una base muy importante. Pero, escucha, hay otro elemento también que hay que tener en cuenta. Aparte de la genética, que yo creo que puede que se deba poco a la genética. ¿Sí? Sí, y es la vida que tú has tenido. Bueno, también. Hombre, desde Sí. los 15, 20 años hasta que estás jubilado. Evidentemente. No has fumado, no has bebido, Evidentemente. no has trasnochado fuera de... Has llevado una vida más o menos... Claro, Sí. y entonces eso te ha Eso- mantenido, de trabajo. mantenido las condiciones de base. En una relativa buena forma física, no para hacer deporte, pero sí en relación con la gente de tu entorno que se mueven de otra manera. Que se mueven de otra manera. Y entonces, Sí, pero que todo suma. claro que Claro, sí. por claro eso. que sí. Todo suma, lógicamente. Todo lo que hayas hecho en tu vida hasta los 65 años influye.
puedes tener una genética por nacimiento porque has nacido con esa genética, porque la puedes tener tú, la puede tener otra persona y otras personas no lo tienen, Sí, ¿no? pero el que se dedica a beber y el que se dedica pero a ir ya, de fiesta pierde la genética. pero también, Ricardo, puede haber una persona que no beba, que no fume y no tenga esa genética porque no la tiene, porque de nacimiento no la tiene y no puede llegar a los niveles que este hombre tiene ahora mismo. Pero fíjate tú que yo... Por eso te digo que la genética, y no lo entiendo mucho, pero yo creo que la genética tiene un punto muy fuerte en esto, ¿no crees? ¿No? Es al revés. Creo que tiene un punto flojo. Sí. Te voy a decir por qué. En la vida, más que otra cosa. Es el entrenamiento. En 50 años que yo he estado corriendo, fíjate si he conocido gente entrenando aquí, en todas partes. Yo he visto gente sin condiciones que ha llegado muy alto, porque el otro día lo hablaba con Chemari, de aquí de Toledo, en el Real Madrid, uno que estaba con nosotros, que era un año mayor que yo, se llamaba Francisco Gordillo, pues tenía un nivel inferior al mío. A base de entrenar con un entrenador bueno que había en el Madrid y tal, no es que me ganara, pero es que él se dedicó a correr 1500 y desde luego los tiempos que él consiguió en 1500 eran superiores a los míos. A los tuyos. Y yo, que le vi desde juvenil empezar a correr, bueno, y corrí con él en el equipo del Real Madrid, pues no pensaba que iba a llegar tan alto. Aquí gente de Toledo, de juveniles hace muchos años, entrenados por Martín, un ejemplo que pongo, hay dos que llegaron a ir a un campeonato de España juvenil en 2000 obstáculos. Y si ves a uno ahora cómo está de gordo, y le ves cómo estaba entonces, que era una persona con mucha masa muscular y tal, y no tenía condiciones para jugar al fútbol y eso, pero para correr no. Ya. ¿Por qué fue? Y el otro, porque estuvieron bien entrenados y fueron progresando poco a poco y entonces consiguieron clasificarse, no para ganar una medalla, un campeonato, pero por lo menos ir, que tienes que hacer una marca mínima para ir. O sea, que el entrenamiento es fundamental. Y te puede cambiar todo. Y gente... Cambia tu vida, digamos. Claro, gente sin condiciones puede llegar a ser pues, muy bueno. Efectivamente. Porque nunca... Primero, no sabes cuáles son las condiciones genéticas que te marcan eso. No, claro. Entonces, ¿qué tiene? ¿El cromosoma y de tu padre? A ver. Sí. Y en segundo lugar... Pues que yo creo y estoy convencido que una cosa es la genética que tiene y otra el ambiente. Y la interacción de las dos cosas son los que al final te hacen o bueno o malo, correr bien, correr mal, o morirte antes o morirte después. También. O desarrollarte la enfermedad o no desarrollarla. Sí. O sea, si tu padre tuvo un infarto o tuvo lo que sea, pero hizo una determinada vida, y tú tienes la posibilidad de que te ocurra, pero has cambiado completamente tu forma de vivir en relación con la que hacía tu padre, pues yo creo que hay muchas posibilidades de que te salves. Claro. Y no te toques. Que sí. Muy bien, pues muy interesante todo esto. Y Juan, ¿ahora qué? Bueno, pues ahora un poquito de tranquilidad, pero bueno, el pensamiento, ya lo sabe Ricardo, el pensamiento ahora está en irnos al Maratón de Toledo. ¿El Maratón de Toledo? Que va a ser este año el primero en la historia. Va a ser el primero en la historia, lo vi anunciado. Tengo mucha ilusión en hacerle el mi Jehová y con unos años avanzados, pues terminarle dignamente. Hay buenas perspectivas, además. Porque además salir a competir por ahí, pues ya lo sabes que lo tengo muy difícil, porque además es que no debo de forzar la máquina porque tengo que estar en mi casa, no puedo echar el cargo a mis hijas, yo tengo que cuidar a mi mujer, entonces totalmente. No es que se me nieguen a ello, pero... Sí, si pero yo puedo hacerlo, creo que mi obligación es eso. Entonces, salir a competir, pues no. Pues si tengo esto ahora en mente, pues creo que... ¿Cuándo es el Maratón de Toledo? El 15 de noviembre. No, yo creo que lo han adelantado. Ah, ¿sí? En octubre. Que leí ayer. Es que coincidía con la carrera de los fondistas.
la de los cigarrales, entonces se quedaban sin ayuda. Ya. Sí, bueno, pues las noticias esas no... O sea, que te vas a dedicar un poco más a, sí, yo creo a salir sí, fuera ya prácticamente. Y como el entrenamiento no le dejamos, porque no, ahora con todo esto un poco de las entrevistas y tal, sí lo tengo un poquito... ¿Y estás entrenando, Ricardo, estás entrenando 6 días a la semana? Sí. Joder. Sí. Descansa el sábado nada más. ¿Descansa solamente el sábado? Los sábados. A 12 kilómetros diarios. ¿Y te encuentras bien? Y el domingo un poquito más. ¿Recuperas bien de un día para otro? Sí. Ahora últimamente es que tengo un poquito de lesión en una pierna, pero bueno, voy incluso haciendo los entrenamientos, aunque aflojando un poquito el ritmo, pero sí que los voy logrando hacer. Y los domingos, que es más tirada larga, pues estoy haciendo entre 15 y 17 kilómetros los domingos. Muy bien. ¿Y en Ibiza qué tal? Pues en Ibiza bien empecé, pero debido a la lesión tuve que aflojar y naturalmente pues me quedé con la plata, no con el oro. Joder. Y el tiempo... Ricardo dice, me quedé con la plata, así como... El tiempo hubiera sido bueno, porque era un día y un recorrido propicio para hacer el récord de España, que además le hice el récord de España, pero claro, el otro que me ganó pues se ha quedado con el récord. Los dos le batieron, pero le establece el que llega primero. El nuevo récord le establece. Claro. ¿Y del primero al segundo, cuánto tiempo, me parece ¿qué tiempo que te fue sacó? un minuto. No, yo creo que fueron 2. Pues tú hiciste 50 y pico, y él me parece que 48 y algo. 48, 2 minutos en una... Uno y pico. Sí, uno y pico. 2 minutos en una carrera es mucho. Pero es que tuve que tiempo. aflojar unos 30 segundos por kilómetro para llegar. ¿Sí? Porque en el kilómetro 6 y medio ya aflojé mucho porque veía que si no, no llegaba. ¿Eran 10 kilómetros? Sí. Eran 10, sí. Y en el 7, concretamente en el 7, rotundamente digo, aflojo porque si no, no llego. No termino. Me iba la molestia cada vez a más, entonces Vaya. preferí entrar Pues, y ya está. Pero claro, lógicamente sabía... Esa molestia hay que recuperarla bien y, sí. y nada, a seguir Sí, peleando y corriendo porque te gusta, porque te sientes bien, porque eres un ejemplo para los médicos y para mucha gente. Y para más jóvenes. Y los mayores. Para los jóvenes y para todo el mundo. Para gente que eres un ejemplo. Se cree que es mayor, por ejemplo, con 40 años, que dice que yo no puedo hacer nada porque tengo 40 años. Sí, es que hay un típico que dice una palabra, me dice... Ya, es que si yo tuviera 40 años, es que si yo tuviera 20 años, correr. Digo, no, hombre, no. ¿Y qué pasa? ¿Que porque tengas 70 o 80 no puedes correr? Como hemos estado hablando, pues claro que puedes correr. Lo que te tienes que es entrenar, cuidarte y ya está. Y olvídate de los jóvenes de 20 y de 40. Tú a lo tuyo y cada uno sus posibilidades y punto. Claro. Bueno, y luego sobre todo tener objetivos, porque si tú corres para encontrarte bien y por tu salud y tal, pues no hace falta que andes haciendo entrenamientos específicos ni nada de eso. Pero aunque solo sea para competir en las pruebas de veteranos, en lo que es el atletismo en serio, pues ya necesitas una preparación. Muy bien, Juan, pues nada, gracias de nuevo por estar en Alcántara Radio y en tu barrio. Yo me alegro mucho y gracias a vosotros para que la gente del barrio, que sí, que ya nos conoce, pero siempre te agrada mucho el que te vean en tu barrio. Por supuesto que eso me agrada mucho. Ya lo sé, así que gracias, Juan. Ricardo, que te iba a preguntar, ¿qué tal el taller de gimnasia de los mayores que llevas? La escuela de gimnasia Joma. La escuela. Pues muy bien. Escuela de gimnasia Joma. Ajá. ¿Qué tal? Bien, muy bien. La gente está muy contenta. ¿Hay mucha gente? Tenemos, sí, 2 grupos de, teóricamente, 23 y 22, 45 total. Pero luego, es que es normal, no hay ningún día que estén todos. Ya. Porque cuando no tienen médico, es que son unas edades y no son gente, hay gente que sí sana, pero hay gente que no, que tiene sus enfermedades. Y hay gente muy mayor, claro. Sí, pero bueno, eso tampoco es tanto hándicap, pero lo otro sí, si tú tienes un problema de corazón, tienes alguien y además tienen nietos, tienen muchas cosas. Esa luego a la otra, pues tú no puedes garantizar nunca juntas todos los días toda la asistencia. Son 3 días a la semana, ¿no? Según me han dicho.
pues la gente está, yo según escucho por ahí, la gente está muy contenta. Sí, aquí hay lista de espera para... Sí, sí, hay una lista que nosotros llevamos también con ello, porque nosotros estamos gestionando un poco esa lista, y la gente, yo que escucho por ahí, la gente está muy, muy contenta porque dicen que hacen cosas ahora que no hacían antes. Se mueven mejor, suben la cuesta mejor, mueven los brazos mejor. Una cosa que yo dije al principio. Digo, qué bien. Que solamente el hecho de muchos ejercicios que se hacen tumbados para poder hacer movimientos en contra de la gravedad y ganar más fuerza o más movimiento, pues solamente con tumbarse ya están haciendo algo que no se hace en la vida cotidiana. En la vida cotidiana te tumbas en la cama, pero la cama está a media altura. Pero al suelo y levantarte del suelo, no. Con más de 65 años, hay poca gente. Poca gente. Se tumba en el sofá o en la cama, como tú dices. Y algunos de ellos por obligación y una vez de vez en cuando. Pero allí 3 días a la semana te tienes que tumbar, te tienes que dar la vuelta y levantarte luego desde el suelo. Pues eso, pues muy bien. Eso cambia. Muy bien, pues nada. Muchas gracias, Ricardo, también por tu presencia en Alcántara Radio. Y nada, aquí estamos para lo que necesitéis, ¿vale? De acuerdo. Muy bien, oyentes, vecinos y vecinas, hasta aquí este podcast especial con nuestro vecino Juan López, que nos ha contado un poquito esta historia suya, y con su entrenador Ricardo Ortega. Saludos y buenas tardes desde la Asociación Vecinal Alcántara, y esto es Alcántara Radio.